¿Qué es el dominio máximo de una función y cómo calcularlo? Bueno, ¿qué es el dominio máximo? Son todos aquellos elementos o números, en este caso, que hacen, todos los elementos que están aquí en el conjunto de salida, que hacen que esta expresión esté bien definida matemáticamente. ¿A qué me refiero que esté bien definida matemáticamente? Que en el momento de que yo sustituya ese número aquí en la X y en esta otra X, cuando yo calculo el valor numérico de esa expresión, sea una expresión matemáticamente correcta. O sea, que no me quede una división por cero o una raíz con un subradical negativo, si esa raíz tiene índice par. Entonces, con base en lo que estoy diciendo, también de alguna forma estoy explicando cómo calcular ese dominio máximo. Porque entonces tenemos que establecer las condiciones que debe de tener para que esté bien definida. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso vemos que la expresión tiene esta forma. Para que esté bien definido, tiene que existir una condición. Entonces vamos a escribir primero condición. Aquí puse primera condición o voy a escribir primera condición, aunque solo hay una. En otros ejercicios más adelante hay más condiciones. ¿Cuál es la única condición que encontramos aquí? Que el denominador tiene que ser diferente de cero. O sea, 2x al cuadrado menos 8 tiene que ser diferente de cero. A partir de ahí, podemos, bueno, lo podemos resolver con la calculadora o lo podemos resolver a mano, con procedimientos. Entonces sería x al cuadrado menos 4 diferente de cero, y x sería diferente de 2 o de menos 2. Como le digo, usted lo puede resolver con calculadora desde aquí. Yo lo que hice fue hacer la diferencia de cuadrados, que bueno, no la puse, y encontré cuáles son los valores de x. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que si x es 2 o menos 2, esta expresión no está definida correctamente desde el punto de vista matemático. ¿Por qué? Porque cuando yo sustituyo el 2 aquí, me va a quedar 4 por 2 es 8, y si le resto 8, me quedaría un cero en el denominador. Y eso no es correcto matemáticamente. Por tanto, ¿cuál sería el dominio máximo que se representa así? Serían todos los números reales, excepto el 2 y el menos 2. ¿Y por qué todos los números reales? Porque cualquier número real hace que esta expresión esté bien definida matemáticamente. Solamente hay dos valores que no, el 2 y el menos 2. Veamos este otro ejercicio. Ok, tenemos una condición similar. Tenemos un denominador. Cuando usted observa la expresión esta, usted tiene que preguntarse cuáles son las condiciones. En este momento solo estoy explicando un tipo de condición que es cuando la expresión tiene denominador, y la condición que tiene es que ese denominador no puede ser cero. Entonces, en este caso también tenemos una única condición. Y la condición sería que 3x menos 6 por x más 5 tiene que ser distinto de cero para que esto esté bien definido. Que cuando esto es distinto de cero, cuando 3x menos 6 es distinto de cero, y cuando x más 5 es distinto de cero. O sea, 3x es distinto de 6 y x es distinto de 6 dividido entre 3, o sea, 2. Y por otra parte tenemos que x no puede ser menos 5. Entonces tenemos dos condiciones para que esta expresión esté bien definida. Cuando digo expresión, hago referencia al criterio. ¿Cuáles son las dos condiciones? No puede ser 2 y no puede ser menos 5, pero puede ser cualquier otro valor. Por tanto, el dominio máximo va a ser todos los números reales excepto el 2 y el menos 5. O sea, sería la C. En la anterior no marqué, que sería la D, que son todos los números reales excepto el menos 2 y el 2. Veamos esta otra. Aquí también tenemos, bueno, aquí tenemos dos condiciones. ¿Ok? Entonces voy a poner primera condición y segunda condición.
¿Cuál es la primera condición? Bueno, tenemos esta expresión, estamos calculando el dominio máximo, tenemos esta expresión. Entonces, la primera condición es que este denominador, perdón, este denominador tiene que ser distinto de cero. Lo voy a marcar con el mismo color. Entonces, x menos uno tiene que ser distinto de cero porque él es un denominador y los denominadores tienen que ser distintos de cero. Voy a marcar con otro color la otra condición. ¿Cuál sería la otra condición? Que todo el denominador grande, no sé si lo pueden ver, hay dos denominadores. Está el denominador grande, que es este que estoy marcando, y ese a su vez tiene otro denominador, que es este. Bueno, resulta que todo el denominador también tiene que ser distinto de cero. Como tenemos dos condiciones, vamos a encontrar cuál es el conjunto que cumple ambas condiciones. Siempre que tengamos más de una condición, tenemos que encontrar ese conjunto que cumpla ambas condiciones. Bueno, del primero obtenemos ya la primera condición. No puede ser uno. Del segundo, tenemos que resolverlo y para resolverlo voy a pasar a sumar toda la fracción. O sea, sería x más uno dividido entre x menos uno. Luego, voy a tomar este x menos uno y lo voy a pasar a multiplicar. Entonces me quedaría que 2 por x menos uno es diferente a x más uno. Distribuyo y luego agrupamos las x de un lado y los números de otro, siempre con base en las reglas. El x está sumando, entonces lo paso a restar. El menos 2 está restando, bueno, el 2 está restando y lo paso a sumar. Aquí obtendríamos que x es diferente de 3. Tenemos dos condiciones. La primera, x no puede ser uno para que este denominador sea distinto de cero. Y la segunda es que x tiene que ser distinto de 3 para que todo el morado sea distinto de cero. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Serían todos los números reales excepto el uno y el 3. Entonces, note algo, cuando tenemos condiciones que se asocian a denominadores, como hemos hecho estos ejercicios, vea que tenemos valores que excluimos. Ahora, no siempre ocurre. Si es única la condición, si esa condición es la única, sí, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer otros donde en este tipo de condición a veces lo excluyo uno y a veces no se excluye. Vamos a continuar. Ok. Este ejercicio es idéntico al anterior. Entonces, ¿qué tal si usted le pone pausa al video en este momento, lo intenta hacer y yo lo voy a resolver de una vez? Ok. Aquí tenemos también dos condiciones. Primera condición. La primera condición la vamos a poner con este verde, es que x más 4 tiene que ser distinto de cero. O sea, este denominador tiene que ser diferente de cero. Pero por otra parte, todo el denominador morado, que esta es la segunda condición, entonces note que lo resolvemos con base en condiciones. La segunda condición es que todo el denominador, o sea, uno menos 7 sobre x más 4 tiene que ser distinto de cero. Resolvemos, aquí x tiene que ser diferente de menos 4 y aquí resolvemos de la misma forma como resolví el otro. Paso a multiplicar, x más 4 distinto de 7 y paso a restar el 4. 7 menos 4, 3. Entonces tenemos dos condiciones. La primera, x no puede ser menos 4 y la segunda, x no puede ser 3. Por tanto, el dominio máximo son todos los números reales excepto el 3.
Recuerde que la expresión R menos significa todos los números reales funcionan o nos sirven o hacen que la expresión esté bien definida matemáticamente, pero estos dos no, por eso los quito. De hecho, ahora que recuerdo, no le puse la solución a la anterior. R excepto 1 y 3 sería la B. Ok. Veamos esta otra. Aquí ya tenemos dos condiciones de distinto tipo. ¿Por qué? Bueno, primero tenemos una condición conocida en el sentido de que son de las que venimos resolviendo. Primera condición. La primera condición que tenemos es que el denominador no puede ser cero. Ok, entonces, x al cuadrado menos 2x menos 3 es distinto de cero. Por aparte, tendríamos una segunda condición. Ok, esta no la hemos visto, no la he explicado. ¿Cuál sería esta otra condición? Bueno, tenemos una raíz cuadrada. Siempre que tengamos una raíz de índice par, o sea, cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, y así sucesivamente, resulta que el subradical, lo que acabo de poner en morado, o sea, el 6 menos 3x, tiene que ser mayor o igual a cero, porque no existen las raíces de números negativos. Por tanto, la condición en este caso es que 6 menos 3x sea positivo. Resolvemos, el primero lo resolvemos con la calculadora y obtenemos que x tiene que ser distinto de 3 o x tiene que ser distinto de menos 1. Ya obtenemos las primeras dos condiciones. Bueno, la primera condición es que se extraen dos condiciones, que no puede ser 3 y no puede ser menos 1. Ni 3 ni menos 1. De aquí vamos a obtener otra condición. Ok, resolvemos, menos 3x es mayor o igual a menos 6. Decidí dejar el menos 3x al lado izquierdo porque es lo que generalmente hacemos. Dejamos la x al lado izquierdo y los números al lado derecho. Pero de igual forma, usted puede pasar el 3x a sumar. Paso a dividir el 3. Y recuerden que cuando paso a dividir un número negativo, el menos 3, la desigualdad cambia. Entonces x es menor o igual a 2. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para que esta expresión esté bien definida, las x tienen que ser menores a 2, porque si son mayores a 2 estarían mal definidas. ¿Ok? Por ejemplo, si yo sustituyo el 4, 3 por 4 es 12. A 6 le resto 12 y me da un número negativo, y por tanto la raíz no existiría y la expresión estaría matemáticamente incorrecta. Sin embargo, si sustituyo x menores a 2 como el 0, el 6 menos 0 me da 6 y estaría bien definido. Ok. Yo les recomiendo que para calcular aquel conjunto que cumple ambas condiciones, hagamos una recta numérica. Siempre que tengamos de este tipo, hagamos una recta numérica. Coloco el 0, suponemos que el 2 está por aquí, y como me dice aquí que son las x menores o iguales a 2, yo lo puedo graficar de esta forma. Siempre tomando en cuenta que como me dice aquí que puede ser igual, entonces yo de una vez le pongo aquí, puntito cerrado. Por otra parte, me dice que x no puede ser 3, entonces pongo una bolita abierta, pero tampoco puede ser menos 1, ya que hay una bolita abierta. Entonces, ¿cuál es el conjunto que cumple ambas condiciones? Serían todos los números menores a 2 cumplen esta condición, pero que no deberían de ser menos 1 para que cumpla esta condición. Ya el 3 lo puedo quitar porque de por sí el 3 no son números menores a 2. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Se puede escribir de dos formas. Una sería de menos infinito hasta el 2, pero le quitamos el menos 1 para que así se cumplan las condiciones verdes y moradas. O también a veces puede aparecer así. De menos infinito hasta menos 1 lo excluyo. Unión de menos 1 a 2. Esa es otra forma que puede aparecer. En este caso aparece
perdón, aquí me equivoqué, puse de menos infinito a menos 2 excluido, pero el menos 2, perdón, el 2 sí está incluido, porque aquí vemos que está incluido. Entonces sería la respuesta D. Veamos esta otra. El dominio real de la función con criterio de asociación, ¿verdad? Ok. ¿Qué tipo de condición tenemos aquí? Raíces cuadradas, ambas. ¿Ok? Y tenemos dos raíces cuadradas, por tanto, tenemos dos condiciones. La primera condición, que la voy a marcar con verde igual, sería, esa primera condición sería que este subradical tiene que ser positivo o cero. Y la otra condición, que la vamos a poner con morado, sería que este subradical tiene que ser también mayor o igual a cero. Entonces resolvemos cada uno. De aquí vamos a obtener que x es mayor o igual a menos 4 y de aquí obtenemos que x es mayor o igual a menos 1. ¿Hacemos una recta numérica? Ubicamos el cero, ubicamos el menos 4. Aquí dice que son los números mayores a menos 4, entonces los números mayores a menos 4 están a la derecha de menos 4. Cerramos. Recuerden que el puntito va cerrado porque aquí es mayor o igual. Y este lo vamos a colorear con verde, ¿ok? De aquí en adelante. El otro son los x mayores a menos 1. El menos 1 está por aquí. Sería para acá, también va la bolita cerrada y también va hacia la derecha porque son los números mayores a menos 4, a menos 1, perdón. Ok, este lo voy a colorear con morado, haciendo referencia a los colores de las condiciones. Ok, entonces, el color verde hace referencia a la condición verde y el morado al morado. ¿Cuál conjunto tiene ambas condiciones? O sea, ¿cuál es el conjunto que representa ambas condiciones? Lo podemos ver con los colores. ¿Dónde están los dos colores? A partir de aquí. ¿Por qué? Porque en este conjunto solo cumple el color verde, o sea, la primera condición, pero no cumple el morado, no cumple la segunda condición. Entonces, ¿cuál sería el dominio máximo? Sería de uno negativo a más infinito. Recuerden que el más y el menos infinito siempre está excluido. Entonces, vea cómo los colores nos pueden ayudar a identificar cuál es el conjunto que cumple ambas condiciones. Y es el conjunto donde están los dos colores. Vamos a este otro. Dice, el dominio real de la función dada es. Ok, aquí tenemos también dos tipos de condiciones. La primera, voy a ver si puedo copiar esto. La primera condición está relacionada con la raíz cuadrada y obtenemos que x más 5 dividido entre 3 menos x tiene que ser mayor o igual a cero, con la salvedad, y lo vamos a resolver luego dentro de esta condición, que 3 menos x tampoco puede ser cero. Y la segunda condición, vamos a ponerle color aquí para relacionar. De aquí obtuve la primera condición. La segunda condición es que el x menos 2, o sea, ese denominador, no puede ser cero. Pongámosle el mismo color que resolvemos. Bueno, esto lo tenemos que resolver con una tabla, ¿lo recuerdan? Voy a hacer la tabla. Recuerden que para hacer la tabla, lo primero que tengo que buscar son los ceros de cada una de las expresiones. Aquí sería menos 5 y aquí sería 3. Los coloco en orden arriba, aquí. Y bueno, empezamos con el x más 5 que se hace cero aquí y puede ir bolita cerrada porque está en el numerador. Aquí es menos, más, más. Este otro se hace cero en 3,
pero aquí sí tiene que ir bolita abierta porque él está en el denominador. Luego, como empieza en menos, entonces primero ponemos más y luego menos. Y aquí quedaría menos, más y menos. Y sabemos que es positivo aquí, de -5. Aquí lo que podemos decir es que la x en esta primera condición tiene que estar entre -5 y 3. Noten que el 3 lo excluyo, porque aquí está excluido. De la segunda condición encontramos que obtenemos que x no puede ser -2. Hagamos una recta numérica. Marco el 0, marco el -5, luego el 3 y hacemos ese intervalo. Cierro aquí. Aquí recuerden que tiene que ir bolita abierta y así. Ese sería, por decir algo, el morado. Perdón, el verde, la condición verde. De hecho, vamos a marcarla. Esta sería la condición verde. Por otra parte, x no puede ser -2. Entonces, por aquí está el -2 en la recta numérica. Y aquí va una bolita abierta. O sea que ahí debería haber un huequito. Voy a hacerle un huequito ahí. Así. Entonces, ¿cuál sería el dominio máximo? El dominio máximo sería de -5 a -2. Voy a poner ese -2 mejor. Unión de -2 a 3. Entonces, de -5 a -2. Y aquí tienen que tener cuidado y ver bien porque este 2 está excluido, ¿verdad? Debe de estar excluido. Unión de 2 a 3. ¿Ok? Vean que aquí el 2 está incluido. O sea, ese no puede servir. Es este. Donde el -2, perdón, el 2, ay, aquí me equivoqué, perdón, aquí es 2, perdón. El 2 pasa a sumar, por tanto, este 2 no debería estar aquí. Vamos a hacer gráficamente esto correcto. Perdón, no me equivoqué ahí. Cerramos aquí. Es 2. Y aquí va bolita abierta. Y la bolita abierta va aquí. O sea, sería de -5 a 2 unión, bueno, el 2 excluido, a 3. Entonces sería este, de -5 a 2 y de 2 a 3. De hecho, voy a hacerlo como antes, voy a poner los colores. Este es el verde y el morado. Lo que me dice el morado es que más bien tengo que excluir este cosito que está aquí, ¿verdad? Por eso es que la respuesta puede ser de -5 a 3 y le quito el 2. O de -5 a 2 excluido y de 2 excluido a 3. Entonces observen que para calcular el dominio máximo yo tengo que considerar las condiciones. En general tenemos la condición cuando hay denominador, entonces ese denominador tiene que ser distinto de cero. Cuando hay raíces de índice par, la condición es que el subradical tiene que ser mayor o igual a cero, excepto cuando el subradical, perdón, cuando la raíz está en el denominador. Entonces ahí tiene que ser subradical mayor estricto que cero, porque como está en el denominador no puede ser cero. Les recuerdo que los numeradores polinómicos no generan condiciones, ni las raíces de índice impar en los numeradores generan condiciones, solo si están en el denominador. Generan la condición de que tienen que ser distintos de cero.